es más fácil. Yo viviendo ahí, Bueno, siempre hay cosas que no tienen la información o están mal y no quieren corregir. No le pones en el informe. Hemos visto no sé qué. Esto yo no lo sé. Pero ha habido cosas que se encargó de cada mes se llevaba y de repente Vamos, carga, adentro, no, basta. Pero al final como... calle, caña. El 5% de formación. Está bien. Solo que cada uno tiene un respeto. Bien. Tienen las experiencias. Senior, junior, Ahí por detrás.
Coger un helicóptero todo, llevarlo de la puerta. Joder, parece así un poco. Claro, o sea, cuando hay un convenio que si no hay uno nuevo que no es el anterior, aunque haya caducado, sí. Y me dijo el tipo, a estas cosas, si se ponen muchos seguidores en recursos humanos, hay una cosa más. Llamas a y se arregla, no lo tenemos al lado, pagas puta. Entonces te atienden decían que el problema de que
pasando el año pasado. No aprenderán ya. No aprenderán. Y me estoy pagando más. Y me dice... Porque cogieron y me robaron el... Y yo para año no me parece eso. Tendrías que arreglarlo con España. Tú no tienes una cuenta bancaria en el Holanda. Joder. A la gente le funciona. Digo, me habló. Y en Cataluña y le dije a la chica, hostia, ahora tenemos comida, también ahora tenemos dinero con uno, le vamos a dar el 0,5, algo así. Cuenta con todo. Y poco le digo a mi hermana, a mí viendo esto. Y tú sabes lo que tienes que hacer, al piso de la cocina. No te dinero. Y lo que hacen es saltar. Pero ahora eso no se puede hacer. Pues el taller no está permitido. Pero madre mía, para porque tú tienes derecho a se queda sin rentabilidad durante 2 años y no puedes tomar ese dinero pero yo dije, pues me quedo para ir a la gente y me guardo súper frío, y así
pues bueno, tiene dos cuentas de 90.000 cada una. Y luego ya es cuenta. Sale en España todo esto. Otra cosa es que tal vez, igual que cuando te despiden de la empresa, no te pagar el fondo salarial, hay un fondo salarial y tal, que a lo mejor cobras a los 5 años y lo que te acaban de deber la empresa los últimos meses, a lo mejor cargas a lo mejor 3 años. Pues si pasa esto, a lo mejor el fondo de garantía de depósitos te va a pagar a lo mejor 3 años. Pero tienes que ir a Holanda. No. Es que me dijo, tienes que ir a Holanda. Y yo, pues bueno, pues no tengo ni idea de inglés, ¿sabes? Pero bueno, si te tengo que ir a Holanda, ya te iba a decir más. Es que muchas veces pues que vivo con mi hermano, mi abuelo. Se ve en la hora. Yo que había estudiado es decir, que los becarios no, para lo mejor. Bueno, es que eso es lo mejor, Por de momento no me iguala. Y espero no tenerme cuidado. Cara. ¿Segona? Sí. La tercera, però alguna hora n'ha No, perquè jo... Aquí l'ha quedat en atac, després em torna a la defensa i aquesta. A la segona ja he vist que alguna ha picat a punta braç muntant allà. Ja, no, sé quina que vols dir, però no. Algunes han apuntat malament. Oye, sí, una anécdota más. Que la
ahora cambió de nombre. La última. Tira. Ya está, tira, 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 tira. Poco balance. Poco balance.
Antoni, Antoni. Tú solo, tú solo. Tú solo, tío, tira. David. Tú solo. Pero tira. Tira bien, hostia, Gris. ¡Ole! Tira, David. Nueve. Vamos, bien, 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 bien. Oh. Adentro, adelante, va, Ha tocado línea. Ha tocado línea. Damos la línea. ¡Venga, Jordi! Tú- Eso sí. ¡Oye, Jordi! ¡Venga, Jordi! ¡Juan Fran, Juan Fran!
No. Ahí, ahí. Jordi. Falta. Es falta. Juanfran, muy bien. Venga, David. Jordi. Tú solo. Venga. Es ataque. Buena, Carlas, vamos,
última. La última. Venga, Jordi. Vamos con el tiempo, chicos, va. Vamos, Carlos, va, La última. Venga, una más. ¡Beatriz! ¡Joder! ¡Bien! Ya está, ya está. La suben, vale. Venga, David. Venga. ¡Oh! ¡Señor! ¡Bien! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está, ya está! Y llegaba de trabajar sin hacía con mi padre. Que se puede volver muy tarde, y lo devolvimos, estamos a juego. Las hijas se nota, es la tercera. Venga, Jordi. Que suena al final. Esa campo. ¡Cuidado! ¡Un doble cero! ¡Por delante! ¡Bien!
Y mira que me ha hecho un rato. Sí. Pues sí, mira, por eso, Jordi, tú solo. Tira. Jordi. Hostia puta. ¿Quién lleva? Bien. Muy bien. I havies de fer que ficat tronca abans. L'havies de ficar tronca abans. Ahí, Jordi. No se puede poner lentillas, pero Creo que no puede. Es que yo, por ejemplo, tampoco me las pongo. Ahí tenemos problemas con los sacos. Creo que por lo la de yo sí que es por la a mí sí me parece que la clase yo de camisa. Y llavors, que ella fatal. Yo duré un mes. yo me las pongo, pero me las pongo 5 meses, ¿sabes? Y me las pongo, yo no me las puedo poner directamente. Me pongo en el lado y luego... Pero me da mal rollo, me da mal rollo. La forma del otro ya la sabes. Así que ya y a mí se me cae. Yo ahora, ahora tengo puesta, me tengo que mirar a través de lejos. Me conectas en el balcón. Porque de tocarte tanto... ¡Mira, Jordi! ¡Cuidado! Y me acuerdo una vez que... ¡Muy bien! Miras bien, Pero fíjate al espejo, que lo tiene más bien. no, pero a ver, ¿sabes? Si la que está puesta se te va por el servicio. Uy, no. Y yo como no me la pongo directamente del ojo, claro, a veces. Y luego a buscar Un día que me voy a tomar los mercados con Jordi a ver la película. Estoy ahí en la sala, que me haré ya la gafa para ver la película y me quedo con la gafa así. Me quedo así como limpiando, se me rompe. Y cuando te las cargas, la que es como es montura al aire, la gafa, pues me da y le vas a quedar sin ver la peli. Y digo, hostia, espera, que la va a es como si ya para mí no la peli.
día del Evo. Y al final la vi, se dijo la de plataforma voluntaria. Ajá. Y luego ya se tira, tira. Sí, pero tampoco saben exactamente. A lo mejor estás en el límite, bien, el primer día, el día de ¡Ole! Si yo me quito las gafas y veía cosas. Yo de lejos, el marcador, pero borroso. Luego se me da un dolor de cabeza. Yo todo borroso, la vida borrosa. Sí, o sea, hasta que no tenía de puesta, ¿sabes? La llama yo, ¿sabes? Hasta la llegada de la noche no quiere estar dormido. Pero sí, de nuevo, eso es la defensa de tus parejas. ¡Venga, Jordi! Tú solo, tranqui, cuidado. Ahí. Peor se perdió.
bueno, chicharrón. Es el nombre del club. Luego el bote que compran. ¿Dónde es mejor que yo? Sí. Bueno,